Parte 1. En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, vivía Marta, una mujer de 40 años que, tras 15 largos años de matrimonio, había decidido empezar de nuevo. Aquel verano había sido el más difícil de su vida. El divorcio le había dejado una mezcla de tristeza y liberación que aún trataba de comprender. Con determinación, había comprado una casita en un barrio tranquilo llamado El Soto, donde esperaba reconstruir su vida paso a paso. Marta llevaba un vestido azul marino que abrazaba suavemente sus curvas, combinado con unos zapatos de tacón medio color beige que le daban un aire elegante sin sacrificar la comodidad. Su cabello castaño caía en ondas suaves, y un delicado collar de plata adornaba su cuello, reflejando la luz del sol que entraba por la ventana de su nuevo hogar. Aunque la melancolía aún la visitaba, había algo en esa casa que le hacía sentir que podía volver a sonreír. Mientras organizaba las cajas en el salón, escuchó un timbre en la puerta. Al abrir, se encontró con un joven vecino, llamado Daniel, que vivía en el piso de abajo. Era un chico de unos 25 años, con una sonrisa franca y ojos verdes que parecían iluminar el pasillo. Vestía una camiseta blanca y unos vaqueros desgastados, y llevaba unas zapatillas deportivas que parecían haber visto mejores días. Hola, soy Daniel, tu vecino de abajo. ¿Quieres que te ayude con esas cajas?, preguntó con amabilidad. Marta, a pesar de su orgullo, aceptó la ayuda. Daniel se mostró atento y fuerte, cargando sin quejarse las cajas más pesadas. Ella no pudo evitar pensar que hacía mucho tiempo que no sentía esa atención tan desinteresada, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Muchas gracias, Daniel. No sé cómo agradecerte, dijo Marta, un poco sonrojada. No tienes que agradecer nada, somos vecinos ahora, respondió él con una sonrisa cómplice. Además, si no ayudo, ¿quién va a poder presumir de ser el héroe del barrio? Marta rió suavemente, sintiendo por primera vez en meses que ese comienzo podía traer algo bueno. Daniel, con su juventud y energía, parecía ser el soplo de aire fresco que necesitaba su vida. Cuando terminaron, Marta decidió invitarlo a tomar un café. Aquella tarde, en la pequeña cocina decorada con tonos cálidos y plantas que ella misma había colocado, comenzaron a charlar. Daniel preguntó con timidez si ella estaba atravesando un momento difícil, y Marta, con sinceridad, le contó sobre su divorcio y cómo estaba intentando reconstruirse. Él escuchaba atento, sin interrumpir, y cuando Marta terminó, simplemente dijo: «Eres una mujer muy fuerte, Marta». No todos podrían hacerlo. Ella sintió como esas palabras calaban hondo, llenándola de una inesperada fuerza. La conversación se prolongó, y cuando Daniel se despidió, Marta se quedó mirando la puerta, preguntándose qué nuevas sorpresas le depararía aquel barrio y aquel joven tan especial. Pero, sin saberlo, afuera, en la penumbra de la calle, alguien observaba con atención aquella escena, una sombra que guardaba un secreto que podría cambiarlo todo. Parte 2. Las semanas pasaron y Marta y Daniel se fueron viendo cada vez más. Cada mañana, al salir a trabajar en la panadería del pueblo, él la saludaba con un buenos días, Marta, que ella empezó a esperar con ansias. Marta llevaba vestidos sencillos pero favorecedores, como aquel de lino blanco que combinaba con unas sandalias de tacón bajo color terracota, y un pañuelo rojo anudado ligeramente al cuello que le daba un toque coqueto. Su rostro, iluminado por una piel que comenzaba a recuperar su brillo, reflejaba el renacer de su espíritu. Daniel, por su parte, parecía cada vez más cómodo en su papel de vecino protector. Con sus camisetas de rayas y pantalones cortos, mostraba una juventud despreocupada, pero sus ojos denotaban una madurez que sorprendía a Marta. ¿Cómo puede ser tan joven y a la vez tan sabio?, se preguntaba ella mientras él le ayudaba a cargar las compras o a cambiar una bombilla que se había fundido. Una tarde, cuando Marta volvía del mercado con bolsas llenas de productos frescos de la huerta local, Daniel apareció en la puerta con una sonrisa traviesa. «¿Otra vez cargando el peso del mundo, Marta?», bromeó, mientras se ofrecía para llevarle las bolsas. «Si sigo así, voy a acabar siendo la nueva Hércules del barrio», respondió ella, riendo. «Aunque confieso que tu ayuda es un alivio». Mientras caminaban juntos hacia su casa, Marta sintió un cosquilleo extraño en el estómago. Daniel se detenía a menudo para hablar de la vida en el pueblo, de las costumbres, de la próxima fiesta de la vendimia. Su voz cálida y cercana hacía que el mundo pareciera menos complicado. Una noche, después de cenar, Marta se sentó en el sofá con un libro, vestida con un camisón de seda color burdeos que le caía suavemente sobre las piernas, dejando entrever la piel bronceada por el sol.
Daniel apareció en su puerta con una sonrisa tímida. He traído vino, dijo, mostrando una botella de Ribera del Duero. Pensé que podríamos charlar un rato. Marta sintió como su corazón se aceleraba. Lo invitó a pasar, y juntos se acomodaron en el salón. Las luces suaves creaban un ambiente íntimo, y la conversación fluyó con naturalidad. Daniel confesó que admiraba la fuerza de Marta, y ella, sonrojada, reconoció que su juventud le devolvía la ilusión. En un momento, él rozó su mano sin querer, y ambos miraron el contacto con una mezcla de sorpresa y deseo contenido. Marta pensó que quizá, después de tanto tiempo, podría permitirse sentir de nuevo, pero justo cuando la noche parecía prometer algo más, un mensaje en el móvil de Marta interrumpió el momento. Era un texto anónimo: cuidado con lo que deseas, no todo es tan simple como parece. Marta y Daniel se miraron, y en sus ojos se reflejaba la inquietud de un misterio que acababa de empezar. ¿Quién podría querer advertirla? ¿Y por qué? El viento soplaba fuera de la ventana, como susurrando secretos que aún quedaban por descubrir. Parte 3. Los días siguientes, Marta no pudo quitarse de la cabeza aquel mensaje misterioso. En el trabajo, sus manos temblaban ligeramente al amasar el pan, y en las noches, Daniel parecía más distante, como si también notara que algo extraño rondaba alrededor de ellos. Marta, vestida con una blusa de encaje color crema que dejaba entrever la suave piel de sus hombros y unos pantalones ajustados de lino gris, intentaba mantener la calma, aunque la incertidumbre comenzaba a carcomerla. Una tarde, mientras arreglaba las flores en el pequeño jardín delantero, vio a Daniel acercarse con una expresión seria. Él llevaba una camisa azul cielo de manga larga remangada hasta los codos y unos pantalones vaqueros oscuros. Su pelo, siempre despeinado de forma casual, parecía menos despreocupado aquella vez. Marta, tenemos que hablar, dijo él con voz baja. Creo que alguien nos está vigilando. Ella se quedó sin aliento, dejando caer la regadera con un pequeño chorro de agua sobre las flores. ¿Vigilando? ¿De qué hablas?, preguntó, tratando de ocultar su nerviosismo. No sé quién, pero he visto a alguien merodear cerca de tu casa, especialmente por las noches. Y ese mensaje, no es coincidencia. Marta sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Pensó en su exmarido, en alguien del pueblo con resentimientos, o en algo que había dejado atrás sin saberlo. Esa misma noche, Marta decidió no quedarse sola. Daniel se quedó a dormir en el sofá, y ella, en pijama de satén negro que se ceñía a sus curvas con delicadeza, sintió por primera vez en mucho tiempo una mezcla de seguridad y excitación contenida. Cuando él se acomodó, sus miradas se cruzaron, y sin palabras, supieron que aquella complicidad iba mucho más allá de la amistad, pero antes de que pudieran acercarse más, sonó un fuerte golpe en la ventana. Ambos se sobresaltaron. Daniel fue a comprobar y no encontró a nadie, solo una hoja seca que giraba con el viento. Esto se está poniendo raro, murmuró mientras volvía junto a Marta. Al día siguiente, decidieron acercarse al bar del pueblo para preguntar discretamente. Allí, entre las risas de los vecinos y el aroma a churros recién hechos, escucharon rumores sobre un hombre que había estado preguntando por Marta. Un hombre del pasado, alguien que no quería verla feliz. Marta sintió como el corazón le daba un vuelco. Daniel la tomó de la mano bajo la mesa, y con una sonrisa irónica dijo: parece que no solo tus panés tienen miga. Ella rió, pero sabía que ese juego apenas comenzaba. En el fondo, Marta quería enfrentarse a ese misterio, pero también deseaba que Daniel estuviera a su lado para compartir la batalla. Mientras tanto, la sombra que los acechaba se acercaba sin hacer ruido, y la paz del pueblo comenzaba a resquebrajarse. Parte 4. Esa misma noche, Marta apenas pudo dormir. La tensión se había instalado en su pecho como un nudo imposible de desatar. Vestida con un camisón de encaje blanco que dejaba entrever la curva de sus hombros y la línea suave de su espalda, se levantó varias veces para mirar por la ventana, vigilando la oscuridad que envolvía la calle. Daniel, que dormía en el sofá con una camiseta gris y pantalones de pijama oscuros, también parecía inquieto. En un momento, se despertó y la encontró mirando hacia la calle, con los ojos brillantes y la respiración entrecortada. ¿Quieres que salgamos a dar una vuelta?, propuso con suavidad, intentando calmarla. Marta asintió, y juntos salieron al fresco de la noche. La luna llena iluminaba las piedras del empedrado, y el aire olía a jazmín y a tierra mojada por un reciente aguacero. Caminaron en silencio,
la tensión disipándose poco a poco con cada paso. No podemos dejar que eso nos domine, dijo Daniel mientras se detenía y la miraba. Estamos juntos en esto, Marta. Y no vas a estar sola. Ella sintió como su corazón latía más fuerte, no solo por las palabras, sino también por la presencia firme y cálida de Daniel. En ese momento, él tomó su mano con delicadeza, y Marta entrecerró los ojos, disfrutando del contacto. Regresaron a casa con la sensación de que, a pesar del temor, podían enfrentar lo que viniera. Pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, mientras Marta preparaba café en la cocina, escuchó un golpeteo en la puerta. Al abrir, se encontró con un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía antigua, en blanco y negro, donde ella aparecía junto a un hombre desconocido, alguien que no recordaba haber visto jamás. El mensaje escrito al reverso decía: no todo está olvidado. Lo que crece enterrado, puede resurgir. Marta sintió un escalofrío helado. ¿Quién le enviaba eso? ¿Qué secreto guardaba aquel hombre de la foto? Daniel llegó justo a tiempo para ver su rostro pálido. Esto es serio, dijo, tomando la foto con cuidado. Tenemos que descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, en una esquina oscura del pueblo, una figura encapuchada observaba la casa de Marta con unos prismáticos, murmurando para sí: no podrás escapar esta vez, Marta. El pasado siempre vuelve, y en ese instante, un cuervo graznó en la rama de un olmo cercano, como si diera aviso de que la tormenta apenas comenzaba. Parte 5. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contrarreloj. Marta y Daniel se sumergieron en investigar la fotografía y el misterioso hombre que aparecía con ella. Marta, con una blusa roja que realzaba el brillo de sus ojos y una falda lápiz negra que ceñía suavemente sus caderas, mostraba una determinación y una sensualidad contenida que no pasaban desapercibidas para Daniel, quien la observaba con admiración y deseo. Visitando archivos municipales y preguntando a los vecinos más antiguos, descubrieron que aquel hombre era Carlos, un antiguo amor de Marta de la juventud, con quien había tenido una relación secreta y tormentosa, que ella había dejado atrás cuando decidió formar su familia. Pero Carlos no había aceptado bien la ruptura, y parecía que ahora quería regresar a su vida, de una manera que amenazaba con destruir todo lo que Marta había construido. Una noche, mientras cenaban en el pequeño comedor iluminado por velas, Daniel tomó la mano de Marta y dijo con voz profunda: no dejaré que ese hombre te haga daño. Eres demasiado importante para mí. Marta sintió como el calor subía a su rostro, y en ese instante, Daniel se acercó y depositó un beso suave en su cuello, despertando en ella una mezcla de miedo y deseo. La pasión contenida de ambos parecía una llama que, a pesar de la oscuridad que les rodeaba, no dejaba de arder. Pero justo cuando parecía que podían encontrar un respiro, un golpe seco resonó en la puerta principal. Daniel fue a abrir, y se encontró cara a cara con Carlos, cuyo rostro mostraba una mezcla de rabia y desesperación. Marta, tenemos asuntos pendientes, dijo Carlos con voz grave. No puedes escapar de mí. Marta, con el corazón en un puño y una mirada desafiante, se adelantó: Carlos, esto se acabó hace años. No volverás a interferir en mi vida. La tensión en el aire era palpable, y mientras Daniel se colocaba protectora y firmemente a su lado, Marta supo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Al cerrar la puerta, Daniel susurró: no importa lo que pase, lucharemos juntos. Pero en el interior de Marta, una pregunta oscura empezaba a germinar: ¿podría el amor verdadero vencer a los fantasmas del pasado? ¿O estaría condenada a repetir viejas heridas? El eco de aquella noche quedó suspendido en el aire, y en la ventana, una sombra se deslizó silenciosa, observando cada movimiento como un espectador invisible, guardando un secreto que aún estaba por revelarse. La historia de Marta y Daniel estaba lejos de terminar. El próximo capítulo prometía ser aún más intenso, lleno de emociones, secretos y decisiones que cambiarían sus vidas para siempre.